Así inicia Es Noticia, noticia en profundidad, de regreso con ustedes. Un placer hacerlo como cada día. A partir de este momento y en la próxima hora, analizar en profundidad la coyuntura en América Latina y el mundo. Vamos a revisarlo con 3 titulares que desplegamos para ustedes. El primero de ellos es noticia argentina. La incertidumbre y la recesión evidencian en las calles. Los pequeños y medianos comerciantes cierran sus negocios por la caída en las ventas, desempleo, el costo de servicios públicos que llega al 400%. Mientras tanto, desde Washington, tras una reunión con el FMI, el ministro de Hacienda pide paciencia y el paquetazo continúa. Tenemos información, tenemos el análisis. Segundo tema que es noticia, Venezuela. Naciones Unidas apoyará al gobierno bolivariano en el plan de retorno de connacionales. Precisamente durante esta jornada, 87 venezolanos regresan a su país desde Quito, desde Ecuador, en el marco del plan Vuelve a la Patria. ¿Qué significa esto a nivel internacional? Vamos a verlo, vamos a analizarlo. Y tercer tema que es noticia, Colombia. La guerrilla del ELN, del Ejército de Liberación Nacional, dejó en libertad a 3 militares que tenían retenidos desde hace 25 días. La Defensoría del Pueblo fue la encargada de recibirlos. ¿Cómo se debe entender este hecho en el contexto de un diálogo estancado entre este grupo insurgente y el gobierno del presidente Iván Duque? Lo analizamos aquí en Noticia. Casi comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En noticia argentina, la crisis económica golpea particularmente a pequeños y medianos comerciantes que bajan sus persianas ante la imposibilidad de sostenerse. Mientras en el gobierno de Mauricio Macri se ahorca aún más la economía nacional con nuevas medidas tributarias. Tenemos detalles a continuación. La corrida cambiaria, los ajustes de costos propios del proceso inflacionario y un nivel de ventas que no logra repuntar pone a pequeños y medianos comerciantes contra las cuerdas y en no pocos casos los obliga a cerrar sus puertas. El sector denuncia que los costos laborales, los altísimos impuestos y los constantes aumentos en las tarifas de servicios como la electricidad, el agua y el gas también imposibilitan su funcionamiento. Voté a Mauricio Macri y la verdad que se vino todo abajo. Muchos locales que están cerrando. La plata cada vez alcanza menos, poca plata para consumir, así que bueno, eso es lo que está pasando. Creo que este país realmente para levantarlo necesitamos muchos años. Entre tanto, los grandes grupos económicos argentinos se benefician de la incertidumbre cambiaria. Según medios locales, algunos proveedores enviaron listas con aumentos de entre el 5 y el 10% en todos sus productos, mientras 2 de las principales empresas distribuidoras de alimentos y una marca líder de aceites en el país comunicaron a las cadenas de supermercados de Buenos Aires que suspendieron temporalmente la entrega de mercancía hasta que se disipe la incertidumbre. Los anuncios del gobierno de Mauricio Macri no apuntan a respaldar el comercio nacional. Esta semana se anunció un nuevo impuesto transitorio a las exportaciones que se aplicará en 2019 y 2020. Este será de 4 pesos por cada dólar exportado en actividades primarias y servicios y de 3 pesos por dólar para el resto de las exportaciones. Además, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, regresa este miércoles al país luego de 3 días de reuniones con la presidenta del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde. El funcionario anticipó la posibilidad de que a finales de septiembre el board del FMI vote sobre el adelanto de desembolsos del préstamo stand-by acordado en junio pasado. Dujovne pidió paciencia a un pueblo que no resiste más. Y en medio de este contexto se ha conocido en las últimas horas que hay una impugnación, es decir, una demanda en contra del presidente Macri. ¿Por qué pasa esto? De inmediato se lo preguntamos a Sabrina Ross desde Jujuy. Hola Sabrina, buenas noches. ¿Tenía que pasar por el Congreso? ¿Nada de esto sucedió? ¿Es esa la razón que hay a través de esta imputación que se hace Veíamos que hay un economista, que hay abogados expertos en situaciones comerciales, financieras y económicas del país?
Hola Tatiana, buenas noches a toda la audiencia. Efectivamente, el fiscal Vilelo imputó a Mauricio Macri por abuso de autoridad, incumplimiento como funcionario público, en virtud de que no pasó el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional por el Congreso de la Nación y además de pedir distintas medidas de prueba, también solicitó la suspensión de este acuerdo. Hay que ver qué medida toma el juez, pero este es el pedido del fiscal Vilelo. Y en medio de ese contexto, la arista particular que planteamos aquí en el Noticia, ¿qué dicen los gremios? Hemos visto testimonios de pequeños comerciantes, medianos comerciantes, hay información local que trasciende a nivel internacional en Buenos Aires, en calles muy conocidas como Corrientes y Florida, donde dicen que allí evidentemente se nota este nivel de recesión y de devaluación de la moneda. Pero la pregunta es, desde los mismos gremios que soportan estas economías, ¿que se dice, hay alguna exigencia al gobierno del presidente Macri? Bueno, hay mucha preocupación, sobre todo en lo que tiene que ver con los trabajadores. Para dar un ejemplo, el sector de pequeñas y medianas empresas, que de 4 puestos de trabajo genera 3 puestos de trabajo. Desde que asumió Mauricio Macri se cerraron 10.700 empresas, con todo lo que esto implica de pérdidas de puestos laborales. Solo en el sector industrial se perdieron 89.000 puestos de trabajo. ¿Qué pasa con esto? Se pierde puestos de trabajo, hay menos dinero en el mercado interno, se reduce el mercado interno, entonces tienen menos posibilidad también de vender. Esto lleva a despidos, lleva a suspensiones, lleva a suspensiones de turnos de producción u horas extras. Por supuesto que es uno de los reclamos de los distintos gremios, la pérdida que hay, no solo de puestos de trabajo, sino de estas suspensiones que se producen en las pequeñas y medianas empresas y en las grandes industrias también. Y a todo esto se suma la misma denuncia que se hacía durante esta jornada desde medios de comunicación golpeados. Nos decía más temprano Edgardo Esteban la situación, por ejemplo, de Telan. A esto se suma, diríamos, la novedad de esta jornada, despidos en Telan. Sí, por supuesto, 357 despidos hace 2 meses, distintas medidas judiciales que validaron el reclamo de los trabajadores en función de que en ningún momento se presentó un proceso de quiebra. Y recordemos también algo muy grave, desde que asumió Mauricio Macri se perdieron alrededor de 40.000 puestos de trabajo solo en los rubros periodísticos, con lo que esto implica no solo en términos de trabajo, sino también de libertad de expresión y de conocer distintas fuentes de información, distintas visiones. Hoy en la República Argentina hay casi instalada una visión única con muy pequeñas excepciones, la mayoría de ellas en medios que circulan por internet, con lo que esto implica en términos de llegada a la población. Gracias, Sabrina. Ahí está el panorama que usaremos para el análisis. Buenas noches. El análisis es con Juan Carlos Aiello. Él es licenciado en Administración de la Universidad de Buenos Aires, miembro del Centro de Estudios Políticos y Económicos CEPA de Argentina. También está con nosotros desde Argentina, por supuesto, en particular desde Buenos Aires. Juan Carlos, buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. En el gusto de saludarte. Gracias a ti. Con respecto a la situación que ya también nos estaba adelantando Sabrina, los pequeños y medianos comerciantes tan afectados, ¿puede incluso disminuir aún más al nivel en donde ya se ha evidenciado este nivel de crisis? Es decir, menos dinero para comprar, más tarifazos. ¿La situación puede empeorar en medio de una situación tan compleja como la que ya está? Sí, por supuesto que puede empeorar. Mira, para ponerlo un poco en números, la caída de las ventas minoristas en la Argentina en promedio han sido de un 8% la caída interanual, o sea, comparando agosto de este año con agosto de 2017. Y hacia adelante, teniendo en cuenta que se vienen nuevos aumentos de tarifas, de servicios eléctricos y de servicios de gas, también particularmente por el hecho de que con el nuevo acuerdo, o mejor dicho, las nuevas reglas que se van a poner, es probable que, que pasen a esos subsidios a depender de las provincias, lo mismo que con los subsidios al transporte. En definitiva, vamos a seguir teniendo una caída del salario real
también teniendo en cuenta, obviamente, que el dólar va a seguir en escalada y en definitiva todo esto va a seguir socavando el poder de compra de los salarios y eso generalmente, o sea, naturalmente, mejor dicho, tiene una consecuencia que es en la caída de las ventas minoristas. Y a nivel local, me refiero, por ejemplo, en grandes ciudades, lo que se denuncia por parte de algunos pequeños y medianos comerciantes que han tenido que cerrar sus comercios de venta básicamente de productos alimenticios, de productos y servicios de estas categorías, porque tienen incertidumbre y no sabe cuánto puede costar sus productos. ¿Crees que esto se va a mantener o esto se va a sostener en el tiempo? Es que mientras que no tengamos un precio estable del dólar, obviamente no hay precios en nuestra economía porque muchos de los precios están atados justamente a la variación del dólar. Entonces, la incertidumbre es total. De hecho, vos bien decías respecto a algunos rubros en particular. Mira, respecto al año pasado, el rubro textil cayó sus ventas un 10%, calzado un 9%. Electrodomésticos, 11%, y lo que nos preocupa mucho realmente es la caída en algo tan básico como alimentos y bebidas, un 5%, y también el rubro farmacia, digamos, que es un rubro muy importante. Digo, la gente cuando está enferma necesita consumir medicamentos, y sin embargo las farmacias han caído las ventas un 7% también. Por supuesto que todo este marco de incertidumbre genera caída también en las ventas, y lo más preocupante es que no hay precios relativos en la economía. Claro, profundizando un poco más con respecto a esta idea, ¿el hecho de la incertidumbre generará que se cierre definitivamente más comercios o hay expectativa porque en algún momento pueda estabilizarse el precio del dólar y de nuevo que se suban las persianas de los negocios? Mira, a ver, generalmente el comportamiento del empresario pyme argentino, o sea, del empresario que tiene una pequeña y mediana empresa, no es la de cerrar automáticamente sus persianas. Generalmente el empresario trata de aguantar, incluso cuando hay aumentos de precios, trata de no trasladarlo hasta donde puede, ¿no? Respecto a sus consumidores para no perder sus ventas. Porque pongámoslo en este ejemplo, al consumidor le cae cada vez más su salario real, su salario tiene cada vez menos poder de compra. Si encima también, me refiero a esto producto de los aumentos en que las personas tienen que pagar respecto del transporte, los aumentos que tienen que pagar respecto de los servicios básicos para poder vivir, estamos hablando de agua, luz, electricidad. Si a eso encima le sumás que el empresario pyme, el comerciante, le traslada los precios. Un caso muy paradigmático es el del pan. Los panaderos en Argentina están tratando de no trasladar sus precios que tienen, o sea, del aumento del dólar que repercute en la harina y que repercute, por supuesto, en el pan, tratan de no trasladarlo al consumidor porque si no, tienen que cerrar las ventanas. La realidad es que mientras que esta situación se sostenga en el tiempo, más se va a ver afectado el comercio y más comercios van a tener que, indefectiblemente, cerrar sus puertas. En términos de la fórmula económica, quiero preguntarte acerca del panorama. Sabemos que no hay una fórmula, una brújula mágica, pero sí hay una percepción económica desde lo macro. Así que allí va la pregunta. Durante estos días hemos visto cómo el director del Banco Central vende dólares. Durante esta jornada sucedió lo mismo para que disminuyera el precio del dólar. Dicen que bajó 0,5, que no es suficiente, se mantiene la expectativa y la incertidumbre, pero que en titulares de la prensa de la derecha dicen que esto es un buen augurio. Este panorama, ¿cómo lo ves? Mira, nosotros del Centro de Economía Política Argentina decimos que el problema que tiene Argentina es el modelo. Y a esto vamos en que hasta que el modelo económico que está implantado en nuestro país, modelo que de por sí ha producido esta gran crisis económica que estamos viviendo, hasta que el modelo no cambie, la situación económica de Argentina no se va a revertir. Este modelo que tiene es un modelo que implica desregulación financiera, desregulación del mercado de cambios, apertura de importaciones, altas tasas de interés, que tienen un correlato en una fuga espectacular de divisas de nuestro país. Entonces, hay muchos análisis respecto a que la situación puede mejorar. Honestamente, nosotros del Centro de Economía Política Argentina decimos que mientras que este modelo siga instalado, la situación no va a seguir mejorando en nuestro país.
Incluso con ese llamado a la paciencia, a la confianza y a la calma que hacía durante esta jornada el ministro de Economía desde Washington. ¿Alguien cree realmente en esas palabras en este momento? Mira, para serte honesto, si desde Washington le dan una respuesta positiva al ministro Duhovne, a lo sumo va a conseguir el financiamiento necesario para cubrir las necesidades de Argentina hacia el exterior, pero en definitiva el correlato de esa noticia sería un mayor ajuste sobre nuestra población, porque que el Fondo Monetario libere los fondos que estaban pensados para 2020, que los libere hacia el 2019, solamente va a lograr que el país pueda cumplir con sus compromisos externos. Ahora, ¿cuál es la contrapartida de esa liberación de fondos? Mayor ajuste. Ese ajuste que se ve en la eliminación de ministerios. O sea, hay muchos ministerios como el de salud, el de educación, el de ciencia, que han pasado de ministerios a secretarías. Ahorro en remuneraciones del Estado. Va a haber más despidos en el Estado. Lo que antes mencionaba respecto del pase de los subsidios de las tarifas del transporte y de los servicios a las provincias. Las provincias no van a poder soportar eso en sus presupuestos y por supuesto va a haber aumentos. Entonces digo, por más que el gobierno consiga esos dólares, que esos dólares van a seguir financiando la fuga de capitales y los compromisos con el exterior, la situación del argentino de a pie, de los asalariados, va a seguir siendo la misma o peor incluso. Y allí con respecto al Fondo Monetario Internacional, ¿qué significa que haya regresado para renegociar un programa que acababa de ser firmado y que no comenzaba aún el desembolso? Bien recuerdas la fecha del año 2020. Dicen que no habrá más dinero en préstamos, que ni siquiera al FMI ni a otras naciones como el gobierno de los Estados Unidos. Sin embargo, generó mucha suspicacia esa llamada entre el presidente Donald Trump y el presidente Mauricio Macri. Argentina está agotando sus últimas posibilidades de financiamiento en el exterior. El FMI generalmente es un financista, para decirlo en términos llanos, de última. Si Argentina no llega a conseguir el dinero del Fondo Monetario Internacional, va a estar muy complicado para poder asumir esos compromisos. Y bueno, eso va... a mí no me gusta ser alarmista, pero lo pone en una situación financiera muy complicada al borde del default. ¿Es en lo que están o en lo que llegará? Es en la situación que la Argentina puede quedar en el caso de que no logre que Estados Unidos, que mejor dicho que el Fondo Monetario Internacional, en el cual obviamente sabemos que la injerencia de Estados Unidos es muy grande, en el caso que Argentina no logre financiarse para el año 2019 haciendo estos cambios, Argentina es muy probable que caiga en default. Digo, porque los dólares no están, y los dólares no están porque los dólares se están yendo en fuga de capitales en nuestro país. Y justamente el comportamiento que día a día tiene el Banco Central de la República Argentina, en el cual subasta de a 100, 200, 300 millones de dólares cada día, lo único que hace es ir socavando día a día las reservas de nuestro país. Entonces, esto realmente es una situación muy complicada, pero en definitiva lo que a mí me gusta resaltar siempre, más que lo que me gusta, lo que me parece que es necesario resaltar, es que esto es consecuencia de un modelo económico de apertura y de desregulación financiera. Claro, que tiene como consecuencia toda esta situación de crisis en la que está el pueblo argentino. Para despedirte me queda una cosa más solamente por nuestra claridad. En este momento hay certeza desde el punto de vista de la macroeconomía que el gobierno macrista tiene dinero para pagar sus compromisos y no caer en ese default. Siempre y cuando el Fondo Monetario Internacional libere los dólares que estaban previstos para el año 2020 y eso va a tener un correlato muy duro para la población argentina. Claro, pero eso implicaría que están cerrados los préstamos con banca pública y banca privada a nivel internacional. Y es que es prácticamente sí, porque generalmente, insisto en el concepto anterior, el Fondo Monetario Internacional es un prestamista de última instancia. Digo, los mercados para la Argentina están totalmente cerrados, los mercados no tienen confianza en la capacidad de repago de Argentina. El único que te presta en estas condiciones es el Fondo Monetario Internacional, pero para asegurar esa capacidad de repago es que recae ese terrible ajuste sobre la población de nuestro país. El bolsillo de todos los argentinos, una fórmula que bien conocemos en América Latina y en otras partes del mundo. Gracias, Juan Carlos, gracias por ayudarnos a entender este panorama. Muy buenas noches.
Por favor, hasta luego, Tetena. Hasta luego, muchas gracias. De regreso con ustedes a la mesa para revisar uno de los titulares sobre los que hacemos seguimiento permanente a este hecho. El acuerdo entre el FMI y Argentina podría conocerse a fin de mes. Aquí está. ¿Y todo esto por qué? Bueno, porque en la rueda de prensa de este miércoles, Duhovne dice que no entregaba declaraciones, que hay que esperar, que no entregaba declaraciones con respecto a los detalles del acuerdo, que se conocerían más adelante. Los términos del acuerdo entre el gobierno de Argentina y FMI podrán darse a conocer a finales de septiembre, decía este miércoles desde Washington el ministro de Economía, quien trata de pactar un adelanto de los giros. Durante una conferencia de prensa, el funcionario indicó que todo depende de cuándo terminen negociaciones y de la aprobación de la Junta de Gobernadores del Fondo. En los 2 días de reuniones no se han negociado préstamos con algún otro organismo. Bueno, eso es lo que él ha dicho. No hemos hablado de un préstamo con el Tesoro, por ejemplo, de los Estados Unidos. Hay parte también de la suspicacia que había generado esa llamada entre el presidente Macri y el presidente Donald Trump. Así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver, Es Noticia Venezuela y las imágenes. Naciones Unidas apoyará al gobierno bolivariano en el plan de retorno de connacionales. Esta jornada, esta noche, 87 venezolanos regresan a su país desde Quito, en Ecuador, precisamente en el marco de plan de Vuelve a la Patria. Tenemos información, tenemos el análisis al volver. En Noticia Venezuela continúan los esfuerzos del gobierno bolivariano para garantizar derechos de venezolanos en otras naciones a través del programa de repatriación Vuelta a la Patria. Para ello, el alto gobierno se reunió este miércoles con representantes de la Organización de Naciones Unidas. A continuación, los detalles. La tarde de este miércoles, la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, encabezó una reunión con los altos dignatarios de las agencias, organismos y programas de Naciones Unidas en el país para revisar el estado de la cooperación bilateral, así como tratar el tema de los migrantes venezolanos que ha sido sacado de contexto por gobiernos y medios conservadores de la región. Los funcionarios ofrecieron una rueda de prensa en que la vicepresidenta expuso el balance de la reunión y destacó la fluidez de las relaciones entre la nación bolivariana y el organismo multilateral. Hemos acordado en ese sentido reforzar los mecanismos de coordinación, realizar esta misma reunión cada mes para que vayamos viendo, evaluando, ajustando y actualizando lo que tenga que actualizarse. En ese sentido, vamos a expandir la cooperación, vamos a ver proyectos para la expansión de esta cooperación de las Naciones Unidas con Venezuela en las distintas áreas que trabajamos. Asimismo, la vicepresidenta ejecutiva informó que han encontrado trabas en algunos gobiernos para concretar las operaciones de repatriación de ciudadanos venezolanos. Finalmente, hemos pedido a la Organización Internacional para las Migraciones sus buenos oficios para que intercedan ante aquellos gobiernos que no están facilitando los trámites relativos a la ejecución del puente aéreo para repatriar a aquellos venezolanos y venezolanas que quieren volver a nuestra patria en el marco del plan que ha realizado el presidente Nicolás Maduro, Plan Vuelta a la Patria. También el coordinador nacional del Sistema de Naciones Unidas en Venezuela, Peter Grogman, expresó la voluntad de la organización para cooperar con Venezuela. Tomamos muy en serio la idea de aumentar la cooperación para atender especialmente a las personas más vulnerables que están afectadas por la crisis económica en el país. Y yo creo que es muy importante para nosotros ver los dos temas. Uno es cómo atender las cosas urgentes, pero también cómo dar una vuelta hacia un desarrollo sostenible según los objetivos de desarrollo sostenible, como el marco que ha suscrito el gobierno de Venezuela y que es el marco en que trabajamos nosotros.
Por su parte, el canciller venezolano Jorge Arriaza detalló la visión de Venezuela ante el asedio constante de Estados Unidos a las naciones que no se someten a sus intereses. Y bien hemos conversado con las agencias, los organismos, de que Naciones Unidas y el multilateralismo están dando respuesta en esta cooperación conjunta a las agresiones unilaterales, al bloqueo por parte de los Estados Unidos y otros actores que han tratado de vulnerar los derechos humanos, los derechos sociales en Venezuela. Siempre ha estado Naciones Unidas al lado del gobierno venezolano, siempre ha estado tratando de colaborar y es precisamente lo que debe hacer Naciones Unidas. Cuando se trata de imponer la fuerza unilateral, debe activarse más que nunca la fuerza multilateral y tanto el secretario general Antonio Guterres como los organismos de Naciones Unidas saben que cooperando con Venezuela y con los países que sufran agresiones unilaterales podremos salvaguardar su soberanía y salvaguardar los derechos sociales de su pueblo. Entre tanto, continúan las operaciones de repatriación de venezolanos desde diversos países de Sudamérica. Los migrantes expresan su agradecimiento por la iniciativa del gobierno venezolano y denuncian el engaño de que fueron objeto al momento de tomar la decisión de dejar Venezuela. Bueno, alegre porque voy a ver a mi familia después de 7 meses y gracias al presidente que prestó esta colaboración, que de verdad no tenía los recursos para llegar hasta mi país y de verdad demasiada alegría siento que voy a nuestro país. El gobierno venezolano anunció que la repatriación de ciudadanos continuará las próximas semanas para beneficiar a todos los venezolanos que han experimentado tratos discriminatorios en otros países. Así pasamos al contexto, al análisis. Para ello nos acompaña Fernando Bello, él es director de la organización Embajada de Derechos Humanos en Venezuela, experto en temas de integración y del marco jurídico en Venezuela. Muy buenas noches, ¿cómo estás, buenas noches, Fernando? Tatiana. Bienvenido a Noticias de Telesur. Gracias una vez más. ¿Cómo ves esta reunión del gobierno venezolano con los representantes de Naciones Unidas? Habían representantes de ACNUR, de la OIM, que resulta en este caso migrante un asunto muy importante, la Organización Internacional para las Migraciones. Saludamos esta iniciativa por parte del Ejecutivo Nacional, por parte del Ejecutivo venezolano, de concretar este encuentro con el sistema de Naciones Unidas arraigado en el país y en específico con todas las agencias que están acreditadas en territorio patrio, toda vez que es necesario ese encuentro para que se pueda, como lo destacaba el canciller, desde el multilateralismo y de la cooperación técnica en este caso, pues concretar resultados favorables para nuestros connacionales que hoy día se encuentran en el extranjero y que, como bien sabemos, se encuentran padeciendo una serie de situaciones producto de la xenofobia, de la discriminación y de otros antivalores que no son propios de los latinoamericanos, pero que desafortunadamente, producto de esa guerra mediática existente a nivel internacional, pues ha generado esa matriz. ¿Crees de que opinión eso es lo que contraria. ha exacerbado el desconocer cómo ha actuado algunas personas de nuestro pueblo latinoamericano? La esclavitud Sí. laboral, por ejemplo. Sí, no son actitudes propias de nuestros pueblos hermanos el hecho de discriminar, el hecho de incurrir en esas acciones xenófobas. Incluso en los colegios nosotros tenemos denuncias en la Embajada de Derechos Humanos cómo ha ocurrido hechos de bullying contra niños, niñas, adolescentes, en el caso peruano, ecuatoriano, cómo se les ha atacado a los niños en las escuelas y se les ha señalado, producto de lo que los otros niños escuchan en los medios de comunicación, sobre Tremendo. todo, como bien sabemos, en el caso peruano, que se ha generado una política comunicacional contraria a los venezolanos y las venezolanas. Tremendo. Ahora, cuando se habla del apoyo técnico, esto no solamente implica Venezuela, implica que Naciones Unidas apoyará a los connacionales venezolanos en las partes donde se adelanta, por ejemplo, este plan de repatriación. ¿Es así como funciona? Cuando se habla del apoyo técnico, ¿a qué se refiere? En el marco de los estándares internacionales hay dos tipos de apoyo o de cooperación bien definidos. Uno de ellos es la cooperación económica financiera y la otra es la cooperación
técnica. La técnica es de carácter no reembolsable, es decir, se pueden articular esfuerzos, se pueden emplear recursos humanos, económicos, financieros, sin que para ello amerite propiamente el reembolso por parte o una contraprestación económica. En este caso, cuando se habla del apoyo técnico, sobre la base de los resultados de esta reunión con el Ejecutivo venezolano, pues se observa que se habla de un apoyo técnico es por la mediación que va a tener propiamente el sistema de Naciones Unidas con los otros estados, con los gobiernos de los otros estados, para que pueda concretarse el puente aéreo, entre otras medidas que circundan o que constituyen propiamente el plan Vuelta a la Patria que ha propuesto el Ejecutivo venezolano. Resulta bastante paradójico que se acuda a Naciones Unidas, se llame a Naciones Unidas atiende el llamado, se crea este plan de apoyo técnico que bien nos estás explicando, y algunas naciones, como lo denunciaba la vicepresidenta ejecutiva del país durante esta jornada, no permitan este plan de repatriación en algunas naciones que no dijeron cuáles eran, pero bueno, uno supondría que evidentemente además están dentro de las cercanías de Venezuela aquí en América Latina. Bastante paradójico que se genere ese nivel de xenofobia, de racismo, de esclavitud, pero que no se permita este puente aéreo. Hay aspectos que en este caso yo lo destacaría de una manera pedagógica como docente en la materia, pero que es necesario dejarlo muy claro ante la opinión pública y sobre todo ante la comunidad internacional. Estos estados que han colocado trabas, obstáculos para que se concrete propiamente el retorno de nuestros connacionales, pues no en vano, digamos, el interés principal de ellos es con ocasión a esos conceptos internacionales que están previstos en los tratados, acuerdos y convenios internacionales que regulan esta materia en lo que respecta a los refugiados, en específico el Estatuto de ACNUR, la Convención de 1961 y 51, entre otros, la condición de desplazados, la condición de asilados. Cuando la persona, es decir, el migrante, obtiene una condición, un estatus internacional de asilado, refugiado, desplazado, pues tiene una categoría internacional de protección con ocasión al estado de origen. Estos estados que han estado atacando al Estado venezolano y en específico la Revolución Bolivariana, pues no les conviene que las personas que han migrado, que en este caso nosotros hemos destacado que ha sido a través de una migración económica y producto de todo un embauque que se le ha generado, quieren hacer ver de que estas personas tienen otra categoría distinta a la de migrante económico o de migrante convencional para poder justificar esa intervención internacional contra Venezuela. Allí sería bien interesante, Fernando, poder revisar a través de una investigación, de un estudio, a cuántos de los migrantes venezolanos en la categoría de económicos, porque se van es por esa razón, dicho por ellos a través de estadísticas de la propia Naciones Unidas en la frontera, por ejemplo, entre Venezuela y Colombia, ¿a cuántos se les ha otorgado el estatus, por ejemplo, de refugiados en Perú, en Colombia, o en Ecuador, o en Chile, por ejemplo? Las cifras oficiales precisamente no la han ofrecido y eso es lo que denuncia, es correcto, y eso es lo que denuncia el gobierno venezolano. Eso es lo que se denuncia. De hecho, nosotros desde la Embajada de Derechos Humanos, desde lo no gubernamental, hemos solicitado al gobierno peruano, al gobierno ecuatoriano, incluso al gobierno argentino. Tenemos pruebas de todos esos trámites que hemos efectuado, solicitando también las cifras, porque en el marco de los estándares internacionales, esas cifras deben suministrarse también a las organizaciones no gubernamentales, que de hecho forman parte de las tripartitas en los procesos de repatriación, para que pueda efectuarse, digamos, de una manera consensuada, sea una repatriación voluntaria en el marco de los estándares internacionales. Pues esas cifras no son ofrecidas y son cifras que obviamente incrementan, disminuyen en el día a día porque cifras manipuladas, son inexistentes. Distintos titulares en medios de comunicación de América Latina, de esos países que bien nombras, hacen referencia precisamente a ello. Y cuando ustedes las han pedido, ¿hay alguna respuesta? Por lo menos una carta diciendo no se las vamos a entregar o no las tenemos. Pues es sorprendente. De hecho, nosotros podemos dar el ejemplo más reciente en el caso, lo hicimos aquí incluso en Venezuela cuando acudimos ante
el representante permanente de ACNUR, el anterior, recientemente fue designado un nuevo representante, pero de hecho esa fue una anécdota muy interesante. El representante ni siquiera nos acusó recibo de la comunicación. Fue una entrevista carente de cortesía y de respeto por la dignidad propiamente del venezolano, de la venezolana. Incluso el personal local que hace vida en dicho organismo no nos recibió con la cortesía debida, no nos acusó del recibo formal de la comunicación, simple y llanamente se limitaron a escucharnos unos escasos 15 minutos, nos habían ofrecido 20 minutos y en los 15 minutos no nos ofrecieron información alguna, se limitaron a recibirnos físicamente la información y no nos dieron respuesta alguna. Pero ACNUR la debería tener, por ejemplo, del estatus de refugiados, si lo hay en Argentina, de venezolanos en Argentina, en Chile, en Perú, en Colombia. Es correcto, porque es propiamente un sistema, es un sistema integrado, aun cuando es el mecanismo que está acreditado en Venezuela, está articulado con las distintas agencias del propio ACNUR como Naciones Unidas, que está en el resto del continente. En este caso ellos pueden articular la información y suministrarla tanto al gobierno venezolano como ante las organizaciones no gubernamentales que hacen vida y que en el marco de su mandato, de su objeto social, pues tienen injerencia directa o tienen competencia directa en esta materia. Nosotros cuando hacemos referencia a las migraciones, pues recordamos que la migración es producto de un derecho humano que es la movilidad humana. Por ende, es parte de nuestro mandato en lo que respecta a la Embajada de Derechos Humanos, es parte de nuestra propiamente ocupación y nuestra preocupación y por ello nos articulamos tanto a nivel interno como internacional. Y es un derecho de los ciudadanos del mundo, si así lo deciden, migrar de manera económica. Así es. Por ello nosotros no lo cuestionamos y nuestro exhorto es hacia nuestros hermanos, hermanas que a nivel interno y a nivel internacional hoy día cuestionan a todos aquellos connacionales que han decidido solicitar el apoyo del gobierno bolivariano para que ellos puedan retornar a nuestro país. Nosotros le pedimos a nuestros connacionales e incluso a nuestros hermanos en otras latitudes, que aun cuando no compartan la ideología política y no compartan la forma de gobierno que se desarrolla en Venezuela desde la Revolución Bolivariana, con esa inversión en lo social y la preeminencia en los derechos humanos, que respeten la voluntad de aquellos venezolanos y venezolanas que han decidido volver a Venezuela porque no aguantan más la violación sistemática de sus derechos humanos en esos otros países. Incluso, Fernando, hemos visto a través de distintos testimonios que no hay color político. Es que todos los que vienen son chavistas, porque también fue una matriz que se trató de imponer semanas atrás cuando llega el primer avión desde Perú, por ejemplo. No importa si son chavistas, si son opositores, lo que sean, son venezolanos y esta es su patria. Es correcto. En ese primer vuelo fueron 89. Luego, producto de la información que se suministró a través de los medios, incluso por acá, por Telesur, pues todo el mundo acudió a las distintas sedes diplomáticas y secciones consulares de Venezuela para solicitar el apoyo, en este caso la asistencia y la protección consular que conforme a la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, pues le asiste a todo nacional que sea garantizado por parte del Estado esa protección debida, en este caso por parte de nuestros representantes consulares. Darle la atención. Se generó atención médica, nos consta, porque nosotros logramos desde la Embajada de Derechos Humanos articular con el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores a través del despacho del viceministro para América Latina y solicitar la intervención en 3 casos, uno de los cuales era un caso médico de trastorno de bipolaridad y la persona pudo en ese avión que recientemente llegó a nuestro país, pudo regresar a Venezuela cuando ya estaba casi en una situación de calle, en una situación de indigencia, al no recibir ningún tipo de atención por parte del gobierno peruano. Nosotros destacamos en este caso que esta ola de solicitudes han sido en primer lugar voluntarias.
no es que el Estado venezolano los ha obligado para que retornen al país, lo cual deconstruye de por sí esa matriz de opinión sesgada que se ha generado a través de los medios de comunicación a nivel internacional, donde se ha pretendido hacer ver de que la persona migra producto de una crisis humanitaria existente en Venezuela. Si fuera producto de una crisis humanitaria, si fuera producto de una violencia existente en el país, las personas no le pidieran o no le solicitaran directamente al presunto opresor, al presunto dictador, que le tienda la mano para regresar a su país, producto de las violaciones que sí existen en materia de derechos humanos en el país en el cual se encuentran ahora. Que es como lo hemos estado viendo. Y esta noche regresa otro avión. Es el primero que estaría regresando de Ecuador con más de 80 connacionales venezolanos. Correcto. Estamos pendientes también de conocer ese testimonio. Muchas gracias, Fernando. Gracias, un placer. Muy buenas noches. Gracias. Muchas gracias. Feliz noche. Regreso con ustedes a la mesa para compartir más información con respecto a este tema que les proponíamos y que analizábamos en profundidad, producto de este acuerdo de apoyo técnico entre Naciones Unidas a través de sus representantes en Venezuela y el gobierno. Grupo de venezolanos regresan este miércoles desde Ecuador. Aquí la información. Se trata del plan Vuelta a la Patria, por ello un grupo de venezolanos regresan a la nación este miércoles tras emigrar y denunciar que las condiciones no son óptimas. Los venezolanos abordaban un avión en el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre en Quito con destino a Caracas debido al plan impulsado por el presidente Maduro. El grupo de connacionales han pedido el regreso a Venezuela y a su vez han expresado su agradecimiento con el gobierno. A través de Telesur y nuestros corresponsales en el lugar en Quito hemos estado presentando esta información. Decenas de venezolanos decimos, por ejemplo, rumbo al aeropuerto de Ecuador para regresar a su país como parte del plan Vuelta a la Patria que impulsa el presidente Maduro. Los detalles en www.telesurtv.net. Bien, así nos vamos a la segunda, última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver, Es Noticia Colombia. La guerrilla del Ejército de Liberación Nacional dejó en libertad esta jornada a 3 militares que tenía retenidos desde hace 25 días, el pasado 8 de agosto. La Defensoría del Pueblo fue la encargada de recibirlos. ¿Por qué no estaba allí el gobierno? ¿Cómo se debe entender este hecho en el contexto de un diálogo estancado entre el grupo insurgente y el gobierno? Bueno, lo analizamos aquí en Noticia al volver. En Noticia Colombia, este miércoles el Ejército de Liberación Nacional, este grupo insurgente, liberó a 3 miembros del ejército colombiano. De esta manera, el grupo guerrillero cumple con lo expresado en un comunicado en el que manifiesta su disposición al diálogo. Por su parte, el gobierno de Iván Duque se niega a facilitar protocolos de liberación a pesar de tratarse de un asunto de carácter humanitario. Una comisión integrada por la Defensoría del Pueblo y la Conferencia Episcopal fue la encargada de recibir a los soldados pertenecientes al Ejército Nacional que se encontraban en poder del Ejército de Liberación Nacional. En su cuenta de Twitter, la Defensoría del Pueblo dio a conocer la identidad de los liberados. Fueron entregados a una comisión humanitaria compuesta por la Defensoría de Colombia y la Conferencia Episcopal, los soldados Orlando Yair Vega Díaz, Juan Pablo Rojas Obando y Eduardo Caro Bañol, en poder del grupo armado ilegal ELN desde el pasado 8 de agosto de 2018. La víspera, el ELN leyó un comunicado donde manifestó su pesimismo en cuanto a un posible acuerdo con el gobierno de Duque sobre los protocolos para las liberaciones de los retenidos. Por las actitudes y los hechos que se vienen dando, hemos llegado a la conclusión que el gobierno no facilitará en el corto plazo un acuerdo sobre los protocolos para la liberación de los uniformados detenidos el 3 de agosto en el Chocó y el 8 en Arauca. Asimismo, afirmó que el gobierno se ha opuesto a la presencia de terceros internacionales de los países garantes para realizar las operaciones de entrega, por lo que han decidido hacerlo de manera unilateral. Hemos decidido realizar las liberaciones por nuestra propia cuenta, a riesgo de no contar con las condiciones mínimas
para que estas operaciones puedan tener el mejor desenlace, desde ya responsabilizamos a las Fuerzas Armadas estatales por cualquier incidente fatal que se pueda presentar en estas operaciones humanitarias. El comisionado para la paz por parte del gobierno, Miguel Ceballos, al referirse al comunicado del ELN, aseveró estar en un periodo de evaluación y a la espera de los gestos de paz del grupo guerrillero. En este periodo de evaluación es muy importante que haya gestos de paz y se refirió concretamente a la entrega de todos los secuestrados que están en poder del ELN. Esa libertad sería una excelente muestra de voluntad de paz que mejoraría y aclararía el panorama de la evaluación que el presidente Duque anunció al país de los primeros 30 días de su gobierno. El ELN ha dado el primer paso de buena voluntad al liberar de manera unilateral a miembros del Ejército Nacional. Ahora se espera que el presidente Iván Duque, quien cumplirá un mes de la toma de posesión en los próximos días, decida si continúa o no con los diálogos de paz iniciados por su antecesor, Juan Manuel Santos. Más información desde Bogotá con Tatiana Portela. Tatiana, ¿algún pronunciamiento esta noche del gobierno colombiano? Sí, Tatiana, un saludo para usted y para los televidentes. Pues hace pocos minutos el presidente Iván Duque se pronunció sobre esta liberación. Lo que dijo de primera parte es que felicitaba que se hubiese podido dar la liberación de estos soldados específicamente, pero al mismo tiempo hizo un llamado al ELN al decirle que no negociará con ellos absolutamente nada, que serán ellos los que tendrán que dar el primer gesto, dado que ya lo han dado el día de hoy. Sin embargo, el presidente Duque cree que el único gesto que puede salvar este acuerdo de paz o esta negociación con el ELN es que se liberen de manera inmediata todos los retenidos. Esa es la condición, pero también asevera que no negociará. Es decir, que probablemente se puede asumir como que no va a haber ninguna ayuda humanitaria, una facilitación humanitaria para que esas personas sean liberadas. Ese fue el mensaje del gobierno, del mandatario Iván Duque. También expresó en ese mismo audio que hizo llegar por redes sociales a los diferentes medios de comunicación, es que en las próximas horas se espera que Iván Duque se reúna con los soldados que fueron liberados el día de hoy. Y frente a ese tema, pues sabemos que el día de mañana se va a llevar a cabo una rueda de prensa en donde estarán varios pensadores del gremio de las universidades públicas, pero también estará toda la sociedad civil para ver de qué manera encuentran algunas puertas para que puedan seguir no solamente con el diálogo con el ELN y este nuevo gobierno Iván Duque, sino también para que se pueda dar en las mejores condiciones las liberaciones de los otros soldados que se encuentran retenidos. Gracias, Tatiana. Son insumos que analizamos de inmediato. Buenas noches, Tatiana. Y nuestro invitado, el doctor Jaime Caicedo Turriago, secretario general del Partido Comunista Colombiano, antropólogo, profesor y político. Doctor Jaime Caicedo, buenas noches. Muy buenas noches. Un saludo para toda su audiencia. Muchas gracias. Escuchando atentamente el mensaje de hace minutos de Iván Duque que nos estaba trasladando Tatiana desde Bogotá, la pregunta es, ¿habrá o no más negociación, más conversación con base en esta agenda que fue hecha pública en Caracas hace ya casi 2 años entre el gobierno de Iván Duque y el Ejército de Liberación Nacional? Bueno, yo creo que se ha presentado un hecho real, que es la liberación espontánea por parte del ELN como una iniciativa suya, de estos soldados y de otras personas que estaban retenidas en calidad porque jugaban el papel de informantes del ejército en el marco de la región, y que esta decisión contó con el apoyo de la Defensoría del Pueblo, con el apoyo de la Conferencia Episcopal, y que tiene que ser valorada, digamos, en el sentido de contribuir a que antes del primer mes de posesionado el presidente se mostraran gestos de esta naturaleza. Entonces me parece que esto es un paso adelante y creo que habrá que esperar que el resto de soldados detenidos en otra región del país, que es el Chocó, pueda ser puesta también en marcha una circunstancia de liberación, dado que allí se van a requerir protocolos muy precisos, puesto que se está en medio de operativos militares de una intensidad impresionante
en donde cualquier paso en falso puede representar una verdadera hecatombe. Yo creo que en ese aspecto el llamado está en dirección a que el gobierno acceda a que los protocolos se convengan y que la comunidad internacional pueda apoyar este proceso. Ese es un punto clave, sobre todo cuando Colombia bien conoce de protocolos de carácter humanitario con el apoyo de Naciones Unidas y de la Cruz Roja Internacional. La pregunta es, ¿por qué el gobierno colombiano en esta primera etapa, a un mes prácticamente de haber cumplido el gobierno de Iván Duque, no accedió y no logró avanzar o no lo hizo? Le preguntaré a usted cómo lo calificaría para salvaguardar la vida de estos militares. Bueno, yo creo que en el caso, digamos, de estas liberaciones que se han hecho en Arauca, por fortuna no ocurrió ninguna desgracia, pero veo con mucha preocupación la situación del Chocó. La información que tengo hoy de la situación en el Chocó, departamento occidental colombiano sobre el Océano Pacífico, es de una intensísima actividad del orden militar y que en cierta manera la posibilidad de que pueda procederse a la liberación de estas personas solo podría ser posible si hay un acuerdo y un protocolo muy detallado y preciso del Gobierno Nacional y el Ejército de Liberación Nacional para proceder a esas liberaciones. Pienso que sería una gran irresponsabilidad. Sí, que yo también me formulo es cuál es el impedimento que tiene el gobierno o qué está planeando en relación con los pasos necesarios para poder desarrollar este proceso de liberaciones en condiciones incruentas y con plenas garantías para las personas que deben ser liberadas. Claro, porque es mejor no pensar que el gobierno del presidente Iván Duque hubiese querido que algo saliera mal. Eso realmente es mejor no pensarlo, sobre todo en un proceso en el que la sociedad civil colombiana, movimientos sociales y políticos le exigían, y de qué manera el gobierno Santos en esa oportunidad no es distinto, que avanzara en la negociación con el Ejército de Liberación Nacional. También sería impensable que todo esto avanzado poco, pero realmente sustancioso, quede en el olvido. Desde luego, creo que hay suficientes experiencias, tanto en el sentido afirmativo, que yo creo que eso es rescatable, como en el sentido, digamos, negativo, que no quisiésemos que nunca más pudieran repetirse, pero todo depende de una voluntad política del presidente de la República. Hemos escuchado declaraciones del Alto Comisionado para la Paz, doctor Ceballos, con una proclama prácticamente de ultimátum hacia el Ejército de Liberación Nacional para que libere en el caso de las personas que están en este momento retenidas en el departamento del Chocó en las circunstancias de operativos militares en pleno desarrollo, lo que no garantizaría en absoluto la vida de esas personas a ser liberadas. Por eso estamos haciendo un llamado, y aprovecho, Tatiana, para hacerlo también a través de tu programa, para que el presidente Duque acceda a que estos protocolos sean precisados entre el gobierno y el Ejército de Liberación Nacional, y que ojalá este ambiente hacia una postura afirmativa de diálogo con el ELN se pueda abrir un paso de una manera franca, como estas medidas espontáneas de parte del Ejército de Liberación Nacional parecieran buscarlo. Entonces queremos insistir en ello porque es parte de una decisión que está en manos del presidente asumirlo. Es una situación en este caso que ha salido bien a través de la Defensoría del Pueblo y la Conferencia Episcopal, que regresan los 3 militares, 3 colombianos. Es importante destacarlo, son 3 militares, pero sobre todo 3 colombianos que regresan a sus hogares. Todo esto producto de una guerra que no finaliza en Colombia. Muchas gracias, doctor Jaime Caicedo. Buenas noches. Con muchísimo gusto, muy amable.
Muchas gracias. Gracias también a ustedes, como siempre, por su compañía, por su preferencia. Cerramos nuestra pantalla tradicional, nos quedamos en redes sociales, @noticiatelesur, @TatianaTelesur. Durante esta jornada, otro hecho fue noticia de política latinoamericana que tiene mucho que ver con política mundial. Ahí los dejamos con esas imágenes. Hasta mañana, sigan con nosotros.